es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos en vivo y en directo todas las noches aquí en la red. Este domingo nuevamente hay un llamado a marcha por No Más AFP. Hoy vamos a hablar con un investigador que nos presenta un estudio. Nos habla de ganancias excesivas de las AFP. ¿Qué significa eso? ¿Tienen preguntas? Quédense con nosotros, hacemos una pausa y volvemos. Y estamos de vuelta, sigues en Entrevista Verdadera. Vamos a presentar a nuestro entrevistado. Se trata de Fernando López. Él es académico de la Universidad Alberto Hurtado, es investigador también, es profesor de finanzas, así lo presento. Tiene doctorados afuera, en fin. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ha dado harta vuelta, y me imagino que tú también, a propósito del estudio, ¿no? Presentaste recién un estudio, una investigación que hiciste tú en la Universidad Alberto Hurtado y que apunta a las ganancias de las AFP. En un momento bien sensible, donde las AFP están de alguna manera en el ojo del huracán y con la crítica permanente de la población, hay una marcha que se convoca nuevamente con el eslogan No Más AFP para el domingo, y lo que dice es que tienen ganancias excesivas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una ganancia excesiva en un negocio? Básicamente significa, es una comparación, digamos, entre la rentabilidad que efectivamente tiene un negocio, que se sospecha, digamos, que podría estar en un mercado que es poco competitivo, ¿ya? Y eso se compara con la rentabilidad que uno esperaría, digamos, observar en un contexto en que el mercado, digamos, funcionara de manera competitiva. Ahora, si hacemos esa comparación, y yo sé que es un poco de repente difícil explicarlo, porque uno cuando no está en el mundo de los negocios dice, bueno, la ganancia de un negocio puede ser cualquiera. Si hablamos de un negocio como el de las AFP que funcionara en un contexto más competitivo, ¿cuál sería la ganancia esperable de un negocio como ese? Mira, para determinar la ganancia que uno esperaría de un negocio, ya eso tiene dos elementos en finanzas. El primero, como piso, digamos, tú esperarías ganar lo que obtendrías si es que invirtiera en un instrumento que no te da riesgo. Por ejemplo, si invirtiera en deuda del Banco Central, eso es lo que tú obtendrías si es que no tuvieras riesgo. Ahora, adicional a eso, digamos, tú determinas básicamente, dado el nivel de riesgo del negocio, un premio, digamos, asociado por ese nivel de riesgo, y este premio se le suma a lo que ganarías sin riesgo, y la suma, básicamente, esos dos términos te da cuál es la rentabilidad que uno esperaría. Perdón, yo sé que es complejo, porque son términos complejos, pero básicamente a través de un estudio donde se mide este riesgo, donde se mide la posibilidad del negocio, por llamarlo de una manera más sencilla, uno puede establecer medianamente, este es un negocio que tiene ganancias, estas serían las ganancias esperables. Claro, básicamente hoy día la AFP, o sea, los últimos 10 años, la AFP han ganado 4.400 millones de dólares como industria. ¿Ya? Perdón, cuando hablamos de ganancia, ¿qué quiere decir? Ganancia significa cuál es la utilidad que reciben los dueños después de que se pagan los impuestos. O sea, perdón, para hacerlo bien sencillo, ¿es la plata que se echan al bolsillo los dueños? Exactamente. Entonces, y ese es un dato disponible de la Superintendencia de Pensiones, y básicamente es la suma de cuánto ganaron, ¿ya? Entonces lo que yo hago es comparar cuál es la utilidad, cuál es esta ganancia que hubiesen obtenido si es que la industria, digamos, funcionara de manera competitiva. Para determinar ese valor, yo determino básicamente cuál es la ganancia que hubiese tenido un inversionista que hubiese invertido en el mercado bursátil, ¿ya?, tomando el mismo nivel de riesgo que el negocio de las AFP. O sea, tiene una metodología, digamos, no es una cosa de olfato, de que tú digas, mira, no, a mí me tinca, no, tiene una metodología. Hay una metodología y una metodología estándar. En Chile, este dato de cuánto debería rentar una empresa se determina básicamente con la misma metodología que yo uso en el estudio. O sea, de hecho, y para hacerlo bien simple, los bancos tienen departamentos de riesgo. ¿Qué hacen estos mismos estudios cuando alguien les va a pedir plata, por ejemplo, para un negocio? Porque tienen que saber cuánto va a ser la ganancia de esa persona para ver si le prestan o no la plata. Claro, todas las empresas de inversión, digamos, que valoran compañía y te hacen recomendaciones de comprar, vender, etcétera, usan una metodología similar. Mira, la valoración, digamos, es un arte, porque hay una teoría, digamos, que te da un marco conceptual, y dentro de esa teoría tú tienes que implementarla de acuerdo a ciertos supuestos, ¿ya? Estos supuestos, obviamente, cuando tú haces ciertos supuestos, esos supuestos son debatibles en cierta medida, pero tú lo que haces es ver qué tan sensible es tu resultado frente a distintos supuestos, ¿ya? Entonces, lo que hice en el estudio, digamos, fue definir un escenario base
Y ese escenario base, después dije, ok, ¿qué pasa si cambia un poquito los supuestos? Y definí, digamos, cuál es la rentabilidad que se obtendría, cuál es el rango de rentabilidad que se esperaría observar en equilibrio. Fernando, tú hablabas de plata, decías 4.400 millones ha sido la ganancia de las AFP. De las AFP, el bolsillo en los últimos 10 años. Sí. Si nosotros hablamos de ganancias excesivas, ¿cuánto es el exceso de esa ganancia si lo medimos por lo que sería esperable de un negocio como ese? Aproximadamente un 80%, 79%. El excesivo, o sea, sería excesivo. Estamos hablando de los 4.400 millones, estamos hablando de cerca de 3.500 millones de dólares. O sea, en un periodo de 10 años. Lo esperable para ganancia de un negocio como ese serían, en esos 10 años, 900 millones de dólares, pero ganaron 4.400 millones de dólares. Claro, en los últimos 10 años. ¿Y por qué puede producir un negocio una ganancia como esa? Si lo esperable, por todo este mecanismo que tú nos explicas, es una cifra, ¿cómo es que puede obtener esta otra cifra tan abultada? ¿A qué se debe? Eso técnicamente se conoce como la presencia de barreras o fallas del mercado. ¿Ya? En el caso particular de la AFP, la falla de mercado es la presencia de afiliados que son pasivos a la hora de elegir su AFP, y con esto me refiero a que en general el afiliado no entiende básicamente o no toma la decisión que uno esperaría. Uno esperaría que el afiliado eligiera su AFP de acuerdo a de acuerdo a la comisión que le cobra, de acuerdo a la rentabilidad que espera que el AFP le produzca en sus fondos de pensiones y de acuerdo a la calidad de servicio. En la práctica, la mayoría de los afiliados no entiende cuánto les cobran, no entienden lo que es una rentabilidad, etcétera, y básicamente se quedan en la AFP que están y no investigan más allá. Entonces eso produce que en una industria, digamos, donde hay empresas ganando esta rentabilidad fabulosa, no hayan incentivos para que entren nuevas empresas al mercado. Porque si yo entro al mercado cobrando una comisión más baja, las personas no se van a ir a esta AFP que te cobra una comisión más baja, porque básicamente no funcionan de esa manera. Porque no entienden cuánto se podrían ahorrar, porque no saben del sistema, porque el porcentaje está volátil ahí, uno no entiende. Y también poco interesa, digamos, estudiar eso. Y eso te lo digo, digamos, como anécdota personal. Cada vez que intento, digamos, explicarle esto a personas que entienden poco el sistema, algunos, digamos, me escuchan y poco, digamos, me toman atención. O sea, de 20 personas a las cuales en estos últimos 2 años que llevo en Chile le he explicado esto, probablemente una ha tomado, digamos, una acción al respecto. Fernando, el tema de la AFP está muy presente, está en la discusión, entendemos muy poco, me incluyo, de todo el sistema, cuestan los conceptos, pero quiero llevarte a la calle porque hay preguntas que hacen personas en la calle a propósito de este tema. Veamos. Si ganan tanto las AFP, ¿cómo no pueden distribuir sus ganancias entre los beneficiarios? Bueno, esa es una pregunta que nos haríamos todos, porque nos dice, ¿cómo se echan, lo voy a decir bien en chileno, perdón el chilenismo, digamos, cómo se echan tanta plata en el bolsillo de los dueños? Recién estábamos hablando de eso respecto a las ganancias y después te voy a preguntar si hay otros negocios que tienen una ganancia tan grande y al final lo que los afiliados obtienen de ganancia de las platas que tienen ahí es tan poco. Mira, todas las empresas privadas en Chile y el mundo tienen como objetivo maximizar la utilidad, digamos, para sus dueños, cumpliendo su función, en el caso de la AFP prestando sus servicios y en conformidad con la normativa vigente. O sea, no es ilegal, digamos, lo que están ganando. No es ilegal, y también desde un punto de vista ético, si vamos a cuestionar eso, tendríamos que decir, o sea, para ser justo, tendríamos que decir, si yo estuviera en una posición en la cual puedo tener una ganancia superior a lo normal, si yo no haría lo mismo, ¿ya? En el caso de la AFP, digamos, o sea, si la AFP no son las únicas empresas que tienen ganancias normales. Si tú piensas, por ejemplo, en jugadores de fútbol que juegan en la Liga Europea, sus ganancias son completamente sobrenormales. Si piensas también en empresas como Apple o como Google, también son ganancias normales. Entonces, lo que ocurre acá con el negocio de la AFP es que
estas ganancias, digamos, no están respaldadas por innovación en servicios que estén produciendo algo nuevo o alguna reducción significativa en costos y adicionalmente, digamos, el servicio que están dando, o sea, las AFP son cara visible de un sistema que produce bajas pensiones. Y a pesar de que las bajas pensiones se explican por las características estructurales de la economía chilena y no necesariamente la AFP, las AFP son la cara visible y la gente, digamos, tiene un descontento, digamos, hacia la AFP. Ahora, esa ganancia que tiene la AFP, esos 4.400 millones de dólares en estos 10 años, ¿vienen de nuestras comisiones, de lo que nosotros les pagamos a ella para que administren nuestra plata? Mira, los ingresos de la AFP provienen de dos fuentes. 90% de los ingresos en los últimos 10 años se explican por las comisiones que cobran a los afiliados, que eso es un porcentaje del sueldo de las personas que cotizan. Perdón, ¿y es un porcentaje del sueldo, no un porcentaje de lo que cotizamos? No, del sueldo. Sí. Es que eso hay mucha gente que todavía no lo entiende, que porque se habla de porcentaje y parecen porcentajes menores, pero no es un porcentaje de la plata que nos administran, es un porcentaje del sueldo total. Claro, de hecho tengo una imagen, digamos, que muestra cuánto cuestan las AFP, que nos ayudan a ver, que nos ayudan a visualizar el tema del costo. Pero básicamente el 90% viene de la comisión, de lo que nos descuentan, digamos, mensualmente, y el otro 10% viene de la rentabilidad del encaje. La rentabilidad del encaje es la rentabilidad que tiene la AFP y que proviene de las inversiones que las AFP hacen en conjunto con los fondos de pensiones de los afiliados. ¿Ya? Esto es algo que está regulado y con el objetivo de alinear los incentivos de inversión de las AFP. Claro, que convenga esa inversión para sí mismos. Claro. La idea es que obtengan la máxima rentabilidad posible con un nivel de exposición al riesgo acotado. Entonces, al invertir su propio dinero, básicamente se alinea ese incentivo. ¿Ya? Más de la mitad de los activos de la AFP corresponden a este encaje. Fernando, tienes unas láminas. ¿Cuál es la AFP que gana más plata? Según se las podemos ver, ahí está. Utilidades acumuladas por cada AFP en el periodo 2006-2015, que son los 10 años de estudio. Claro, entonces aquí vemos que aquí está la AFP ordenada, digamos, de acuerdo a cuánto ganaron en los últimos 10 años. Y vemos que Provida, Habitat, Cuprum y Capital explican un 97% de estas utilidades. ¿Así? ¿Son las que tienen más afiliados? Provida, Habitat, Cuprum. Tienen un 75% de los afiliados. Esas tres. Esas cuatro. Ah, esas cuatro. Y Capital, sí. Ya. Sí, yo creo que sería bueno ahora mostrar la siguiente lámina de las comisiones. Ah, para entender eso. Ahí está. Claro. Entonces, las comisiones están definidas como un porcentaje del ingreso imponible. ¿Ya? Provida te cobra un 1,54% del sueldo mensual, etcétera. Ese número es difícil de entender para las personas. Entonces lo que hice básicamente es calcular cuántos días de trabajo al año se destinan para pagarle las comisiones a las AFP. Y este gráfico muestra cuántos días de trabajo se destinan, digamos, para pagarle a las AFP bajo las comisiones vigentes. Entonces observamos que Plan Vital, los que están en Plan Vital pagan 1,1 días de trabajo al año y las 4 AFP más caras cobran entre 3,4 y 4,1 días de trabajo al año de comisión. Y además son las 4 que más plata ganan, o sea, está bien clarito son las 4 que tienen la mayor rentabilidad y digamos que las comisiones, que hayan diferencias sustanciales en las comisiones no es un problema per se. Ya. Hay cafés por los cuales tú pagas 500 pesos y hay otros cafés que tú pagas 2.000 pesos. ¿Ya? Obviamente el café de 2.000 pesos es otra experiencia, es un lugar distinto y tal vez el café es más rico. ¿Ya? En el caso de las AFP, los atributos, digamos, del servicio que te entregan son básicamente dos. Uno es la rentabilidad de los fondos de pensiones y dos es la calidad de servicio. Hace 2 meses, digamos, empezamos a circular un estudio que muestra que en los 35 años que lleva el sistema de pensiones, las distintas administradoras no han logrado
diferencias significativas en las rentabilidades de sus fondos de pensiones para los afiliados. O sea, que si uno paga más comisión, no necesariamente administran mejor esos fondos y puede ganar más rentabilidad. Desde un punto de vista estadístico, las rentabilidades de los fondos de pensiones de las distintas AFP son todas iguales. No podemos afirmar, a diferencia de lo que se publicita en algunos comerciales, que existe un líder en rentabilidad. ¿Ya? O sea, eso es publicidad engañosa, entonces. No, porque si tú consideras un periodo determinado de tiempo y determinas cuál es la AFP que tuvo la mayor rentabilidad en ese periodo, obviamente fue la líder en rentabilidad en ese periodo específico. Perfecto. Entonces, ahí está el... Claro, entonces un dato que nosotros calculamos en este estudio, que a propósito hice con dos estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad Alberto Hurtado, básicamente determinamos qué porcentaje de las veces las AFP obtuvieron el primer lugar o el segundo lugar en rentabilidad. ¿Ya? Para distintos fondos de pensiones, para distintos periodos, etcétera, y en ningún caso hubo una AFP que tuviera, no me acuerdo el dato exacto, pero en ningún caso hubo una AFP que obtuviera el primero o segundo lugar por más de un 30% de las veces. Con ese dato es difícil afirmar que hay un líder, digamos, en rentabilidad. Ahora, ¿todos nos podemos cambiar a la que cobra más barato? Claro, desde la reforma del año 2008, cambiarse de AFP es gratuito, ¿ya? Y tú te puedes cambiar, digamos, a través de internet, tú puedes ir a la sucursal o puedes llamar para que venga una ejecutiva de la AFP a la que te quieras cambiar a tu trabajo, ¿ya? Entonces... Perdón, ¿y por qué no nos cambiamos? O sea, porque por algo, las que tienen el 75% del mercado, lo estamos viendo en cifras, son las que cobran más caro. Ahí estaba por días de trabajo que uno le regala, le entrega a la AFP. ¿Por qué no nos cambiamos? Mira, básicamente, ¿qué se observa? Hay una diferencia importante en la comisión que te cobran. Sin embargo, la AFP tiene la misma rentabilidad y si miramos cifras de calidad de servicio en base a indicadores de la Superintendencia de Pensiones, tampoco observamos diferencias significativas. O sea, si tomamos un ejemplo de las papas, estamos en una feria en que tienes dos puestos en que te venden papas. En un lugar te vale 100 pesos el kilo y en otro lugar te vale 400 pesos el kilo. Y el 75% de las personas están comprando papas a 400 pesos el kilo. Y son las mismas papas. Y son exactamente las mismas papas, porque en rentabilidad y en calidad de servicio no hay diferencias significativas. Ahora, el problema de la información, porque también, Fernando, has entrado en este tema, es que no entendemos, no nos interesa, están mal puestos los incentivos de quién nos debería enseñar, o es que efectivamente se ocupa un lenguaje muy complejo y así uno nunca se sube a entender bien el tema. Mira, respecto a las causas específicas, digamos, no hay estudios científicos que te determinen qué parte, digamos, de lo que le llamo pasividad de los afiliados se explica por cada uno de esos factores. ¿Ya? Y creo que probablemente hay una combinación de factores. En primer lugar, el sistema de pensiones surgió, digamos, fue impuesto, digamos, a la población, no fue discutido, y por lo tanto eso probablemente quitó el interés, digamos, de las personas por informarse. Ahora, el Estado no se ha preocupado, digamos, el Estado, y aquí hablo de Estado en los 35 años de funcionamiento del sistema, no estoy hablando de un gobierno particular. No se ha preocupado, digamos, de educar a la población respecto a temas financieros en general y respecto a temas de pensiones en general. La gente no tiene idea cómo funciona el sistema de pensiones y gran parte de la razón, o sea, gran parte del descontento por el hecho de que las pensiones sean bajas y gran parte del hecho de que tengamos muchas personas, digamos, manifestándose en la manifestación de ese domingo, tiene que ver con la falta de conocimiento. ¿Ya? Perdón, entonces, el Estado no tenía una política de educación financiera y las personas también somos cómodos, digamos, y hay un montón de cosas las cuales no entendemos, porque sí, es difícil, pero al mismo tiempo tampoco nos interesa informarnos mucho. Fernando, ¿y qué piensas del eslogan que moviliza a todos los chilenos, o sea, perdón, no a todos, pero a muchos chilenos, a miles, a cientos, a más de 1 millón que salen a la calle o han salido a las otras marchas y que dice no más AFP? Yo creo que ese es un eslogan equivocado, porque hoy día no hay ningún estudio que te diga que sin las AFP tú puedes lograr mejores pensiones, ¿ya? En la práctica,
tú quieres que un sistema de pensiones básicamente entregue pensiones que tienen un nivel satisfactorio, digamos, para las personas en la tercera edad, y que al mismo tiempo los distintos actores, digamos, compartan los excedentes, digamos, asociados a la gestión de este sistema, que sean relativamente equitativos, ¿ya? No más AFP, digamos, yo creo que uno de los logros de No Más AFP es poner el tema, digamos, sobre la mesa. Cambió, digamos, la agenda de gobierno, eso hay que reconocerlo, pero hay varias de sus propuestas, varias de sus consignas, digamos, considero que serían perjudiciales para la población. Por ejemplo, esta idea de que este llamado a que todas las personas se cambien al fondo es una pésima idea, digamos, para las personas, porque tú lo haces esto con el objetivo de boicotear el sistema. Sí. En la práctica, 90% de los ingresos de la AFP provienen de las comisiones. Esa comisión te la van a cobrar igual. Independientemente en qué fondo estás. Y si tú te cambias, por ejemplo, si tú, dadas tus preferencias por riesgo, estarías en un fondo más riesgoso, que en el largo plazo tú esperas que te dé una rentabilidad mayor, te cambias al fondo E, un fondo más conservador, el único que pierde es el afiliado, que va a tener una menor pensión. Lo mismo, esto de proponer un sistema de reparto, ese es un sistema que no es viable, digamos. Cualquier economista moderadamente serio te va a decir que la cuenta no da, digamos. Fernando, entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque, ¿cómo manteniendo este sistema? ¿O qué cambios podríamos hacerle al sistema para que entregara mejores pensiones? Mira, no hay una bala de oro, digamos, no hay una única solución. Un sistema de pensiones, esto no es solo, la AFP es un actor, digamos, dentro de un sistema de pensiones, ¿ya? El mejorar las pensiones tiene muchos elementos, ¿ya? Para que entendamos, el nivel de una pensión depende básicamente de 3 factores. Depende del ahorro que tú acumulas, la famosa benzina, digamos, de José Piñera, la rentabilidad de los ahorros y la expectativa de vida. O sea, cuánto tiempo, digamos, básicamente tienes que hacer rendir estos ahorros. ¿Ya? Hoy día la población vive más, ¿ya? Entonces eso automáticamente te baja las pensiones. El nivel de ahorro es actual, digamos, si miramos en agregado, es insuficiente para el nivel de pensiones que queremos, y eso es por varias razones. El nivel de ingreso promedio de los trabajadores es inferior a lo que uno necesitaría, digamos, para alcanzar un nivel de pensión importante. Hay niveles de informalidad que también son muy altos para el nivel de pensión que queremos, y hay muchas personas que por distintas circunstancias tienen periodos de laguna previsional muy altos. Entonces eso es por el lado del ahorro, y es lo que está fallando, digamos. Entonces, y la solución de eso pasa por características estructurales de la economía que tienen que ver con que crezcamos más, que aumente el capital humano en la población, y por lo tanto, al ser más productivos, aumenten los ingresos. Pasa por aumentar la formalización, digamos, del mercado laboral, y pasa porque los cotizantes, digamos, o sea, porque los afiliados ahorremos más. Si miramos las rentabilidades, hoy día del 100% de los fondos de pensiones, un 70% es rentabilidad de los fondos que han logrado, digamos, las AFP. Si hubiésemos guardado el dinero debajo del colchón, o tal vez en un depósito bancario con el mínimo riesgo, tipo fondo E, lo que sea, hoy día tendríamos mucho menos fondos acumulados. Ahora, a la fecha no hay estudios serios que digan si es que las AFP han obtenido la máxima rentabilidad que se podría obtener de los fondos de pensiones. No está ese estudio. Pero hoy día, digamos, o sea, estimo, digamos, que si es que hubiera si es que se pudiera lograr una mejora en eficiencia en el ámbito de inversiones, eso mejoraría las pensiones, pero no resolvería el problema de lograr pensiones que sean satisfactorias. Entonces, tú me dices, ok, sistema de reparto. ¿Qué vamos a repartir? Tú dices, ok, que el gobierno pague las pensiones. El gobierno no tuvo recursos, ni siquiera con su reforma tributaria, no alcanzó a acumular recursos para financiar la gratuidad. ¿De dónde vamos a financiar
una necesidad de pensiones crecientes porque la población está envejeciendo. Claro, tendría que ser con o una reforma tributaria o lamentablemente se nos está yendo el tiempo, Fernando. Quiero una respuesta muy cortita. Las AFP criticaron la fórmula que seguiste para determinar si habían ganancias excesivas o no. ¿Qué respondes a eso? Mira, esa es una discusión técnica y cualquier crítica, este artículo, digamos, pasó por la revisión de un comité editorial y se va a publicar en una revista académica que es editada por la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de Georgetown. La valoración, la estimación de rentabilidad es una estimación que tiene ciertos supuestos. Yo seguí un procedimiento que es tradicional para realizar estos cálculos y sensibilicé, digamos, dije, ok, ¿qué pasa si uso distintos supuestos y estimé un cierto rango? La objeción, digamos, no creo que valga la pena defender la metodología en esta audiencia, pero hay instancias, digamos, formales, académicas, en las cuales este estudio se puede defender y yo creo que no habría problema en que se publicara si está malo el resultado, cuál debería ser la rentabilidad de equilibrio y, digamos, hay varios medios, digamos, que estarían abiertos a recibir esa estimación. Claro, lo sacamos al debate, dices tú, a la pelea. Fernando, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, muy amable. Y nosotros vamos a ver una invitación en realidad que le queremos hacer y es bien importante, miren. El domingo 23 de octubre nos juntamos a partir de las 2 de la tarde en hora de elecciones, donde tú vas a ser protagonista opinando junto a nosotros. Bueno, tal cual, así va a ser una cobertura en vivo de nuestro canal de estas elecciones municipales 2016, donde tú eliges a tu alcalde, a tu concejal. Así que recuerda, anota agenda, hora de elecciones en las pantallas de la red. Hora de elecciones, domingo 23 de octubre, desde las 14 horas, solo por La Red. Así que ahí los esperamos, quedó clarita la invitación para el día de las elecciones. Y ahora vamos a dar el paso a Mentiras Verdaderas, a Ignacio Franzani, pero de una manera bien especial porque está de cumpleaños Mentiras Verdaderas. Así que les mandamos un abrazo gigante a todo ese equipo con el cual nos llevamos tan bien, si somos como hermanitos desde la entrevista verdadera. Así que felicidades, muchachos. Ahora con ellos, buenas noches.